gente, bienvenidos a este canal Ale Dice, un canal donde hablamos claro y opinamos con voz propia. En el día de hoy les quiero traer un tema interesante o un tema que por lo menos para mí me resulta inquietante, porque lo veo a menudo, lo veo en las calles, lo veo en mi familia y lo tratan en la televisión, en las redes sociales, en la prensa, en las revistas, pero para mí la causalidad o la génesis de este problema no es el que le atañe. Entonces quiero introducirte esa forma de pensar o tratar de ver más allá de solamente lo que nos cuentan. Quiero que te preocupes y ocupes por investigar si es verdad que el mundo como nos lo cuentan es así. Entonces, el día de hoy, el problema o el tema del cual quiero hablar es por qué las relaciones de pareja terminan tan temprano o son frustradas a corto plazo. Sí, es que vemos que fulanito, mengano se casaron, solamente pasó un año o 3 años y ya se divorciaron. Y es la realidad, lo hemos visto en todos lados. Es una realidad que nos rodea, la hemos visto y siempre pensamos, es que imagínate, no eran compatibles. O es que la situación económica está muy difícil. Y sí, es que esa es la respuesta más sencilla. Incluso yo investigué un poco y las universidades, algunas universidades prestigiosas aquí de Estados Unidos, ponen como causalidad la falta de interés, pues los bajos salarios, los intereses o las deudas o la falta de compromiso. Pero para mí, esto solamente son las causas del efecto principal. Y es que nos están engañando, sí, como dice el título, nos están engañando. Pero ¿quiénes nos están engañando y a quién están engañando? Pues déjenme decirles que lo que hoy conocemos como servidores públicos, o sea, personas que se supone que estén al servicio de nosotros, bajo nuestros intereses, realmente nos gobiernan y a beneplácito hacen con nosotros, nos dicen qué tenemos que hacer como ellos interpretan o como les conviene. Y sí, me refiero a los políticos, me refiero a los gobernantes, me refiero a las personas que tienen poder económico y político, me refiero a esas personas que a plenitud forman o transforman el mundo a su antojo y como les place y les conviene. Y algunos se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Qué interés tienen detrás de esto? ¿O cómo llegan a meterse dentro de las relaciones de pareja? Y les explico una cosa. Para tener poder o para continuar en el poder, uno tiene que ser necesario o ejercerlo por la fuerza. Y como vimos en un mundo moderno en el que está mal visto ejercerlo por la fuerza, excepto alguna dictadura como la de mi país, entonces lo hacen por vías rebuscadas o digamos democráticamente, donde realmente nos engañan para que sea aprobado o realmente no hay democracia alguna y solamente son rellenos. Y resulta que una sociedad dividida es una sociedad más influenciable o más manipulable. Y sí, como dice el dicho, divide y vencerás. ¿Y cómo sería esto? Pues sencillo. Cuando tenemos una sociedad que está dividida, que los intereses varían de un sector a otro, de una ciudad a otra, o diferentes conceptos, pues ellos se les hace más fácil llegar a las masas en diferentes lugares o con diferentes intereses. Digamos que yo me quiero postular mañana para presidente. Yo en mi meeting y mis counselors o mis consejeros de confianza, pues haríamos un programa y dictaríamos ciertas campañas en las que voy a ir enfocado a hablar acerca de aspectos que le convienen a distintos grupos. Y entonces, de esta manera, capto fácilmente estos grupos y son, de cierta manera, estos a grosso modo son votantes fáciles que van a votar por mí. Aunque en algunos aspectos no coincidan, pues su interés principal va a coincidir. ¿Y de qué forma dividimos la sociedad? Pues primero tenemos que entender qué es sociedad. La sociedad es aquel grupo de personas que se reúnen ya sea en pequeños espacios o con un interés propio, bajo cultura, leyes, comercio mutuo. O sea, básicamente vivimos en un lugar donde el trabajo de uno es el beneficio del otro. O sea, si tú trabajas y yo trabajo, tú te beneficias de lo que yo hago y yo me beneficio de lo que tú haces. Básicamente, y todos respondemos a unas mismas leyes, a una misma cultura, o interpretamos que nos pertenece una misma cultura o una misma nacionalidad o etcétera. Pero en este mundo actual tan globalizado, yo entendería la sociedad como todo el globo terráqueo, donde como especie, como seres humanos,
tenemos intereses de supervivencia o de evolución de la especie o del ser humano. Pero ¿cuál es el núcleo de esta sociedad? ¿Qué es lo que pretendemos dividir? ¿Qué es lo que pretenden dividir los que nos gobiernan? Pues es el núcleo de la sociedad. Y el núcleo de la sociedad no es más que la pareja. Porque si vamos al núcleo de la sociedad, como comprenden los filósofos, es la familia. La familia es el núcleo de toda la sociedad. Pero yo voy un poquito más adentro y digo, ¿qué conforma una familia? Pues una familia la conforma una pareja, porque no puedes conformar una familia si no tienes una pareja, si no tienes un hombre y si no tienes una mujer. Entonces, el núcleo de toda sociedad viene siendo la pareja, las relaciones interpersonales, matrimoniales, carnales, como quieras llamarla, la pareja. ¿Y cómo hacen ellos esto? Pues nos engañan. Y ahora vamos al otro punto. ¿Por qué? Ya describimos por qué nos engañan. ¿Cuál es el interés detrás del engaño? ¿Cómo nos engañan? Pues desde que conocemos la sociedad humana, sin que nadie nos dijera lo que teníamos que hacer, cuando un hombre veía a una mujer y decidían compenetrarse al punto de tener fidelidad el uno con el otro y tratar de construir juntos un porvenir, pues el hombre tenía un rol y la mujer tenía el suyo. Nadie le dijo a cada cual lo que tenía que hacer. Era evidente, más que evidente, que el hombre, como físicamente, atléticamente, somos más aptos para ciertas actividades, pues nos encargamos de la caza, la pesca, básicamente de proveer a la familia. Y para las mujeres, el hombre proveedor o el que más eficiente era a la hora de traer o proveer comida o algún tipo de beneficio a esa familia, pues era un hombre más atractivo. Y la mujer cumplía el rol de procrear, el rol más importante que tiene cualquier ser humano o cualquier género, que es generar vida. Porque si hay algo que no podemos hacer nosotros los hombres es generar vida, tener en nuestro vientre una criatura y dar a luz en 9 meses. Entonces este papel fundamental de la mujer, nadie le dijo quién tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo, ni cuándo tenía que hacerlo. Por elección propia lo realizaban. Y encima de tenían otros roles más, digamos, específicos a las actividades que hacían, como mantener el hogar o el refugio donde se reguarecían, ya sea provisionando, recolectando una que otra fruta, manteniendo el fuego, en el caso de tiempo atrás, ¿sabes? Cuando las comunidades primitivas, o incluso elaborando o confeccionando tejidos o ropas que los protegiesen de las inclemencias del tiempo. Pues estos roles nadie nos dijo cómo teníamos que hacerlo. Y aunque en ese entonces ya existían personas que se dedicaban a ejercer el poder, y me refiero a los, digamos, jefes de la aldea o caciques o como quieran llamarlo, y por otra parte pudieran decir los chamanes o los sacerdotes. En distintas civilizaciones, ¿no? Pues estas personas, aunque ejercían el poder y decían lo que éticamente o políticamente era correcto, pues nadie nos dijo qué teníamos que hacer indiferentemente. El tiempo pasa y no vamos a dilatar el tema en cómo evoluciona la sociedad o el ser humano. Y la verdad es que hay una pauta en el tiempo, digamos un punto de inflexión, sería la palabra más correcta, un punto de inflexión, o mejor dicho la expresión, donde todo cambia drásticamente. Y es después de la revolución industrial. Porque sí, hasta antes de la revolución industrial se pudiera decir que vivíamos en sociedades inmensamente subdesarrolladas. Pero después de la revolución industrial, todo el mundo como lo conocíamos hasta antes cambió drásticamente. Cambió la sociedad, la tecnología, todo como lo conocíamos cambió. Y el cambio se vio evidentemente de la transición de los campos o la vida rural hacia las ciudades, donde ya la mano de obra en los campos no era necesaria porque era reemplazada por maquinarias o tecnologías que hacían más productiva la tierra y se necesitaban menos jornaleros o personas que trabajasen la tierra. Pues estas familias tuvieron que buscar otras fuentes de empleo, viajaron a las ciudades. Las ciudades que en ese entonces eran ciudades cosmopolitas que empezaban a desarrollarse, donde surgen inmensas industrias necesitadas de fuente de mano de obra. Los hombres entran en estas industrias, ven que los trabajos ya no eran físicamente exigentes, eran, digamos, extenuantes porque eran periodos largos, jornadas de trabajo largas, y sí eran extenuantes, pero
habían trabajos que realmente eran repetitivos, empacar o poner etiquetas, que esto fácilmente lo podían hacer las mujeres. Entonces, estas personas que se vieron desplazadas sin hogar, sin recursos hacia las ciudades, pues se veían en situaciones realmente bien complicadas. Digamos que en el campo, malo que bueno, podían resolver comida o algo, ¿sabes? Podían tener sus animalitos, su parte de la cosecha se la podían quedar y tenían alimento y no tenían que pagarle nada a nadie por comer o etcétera. Pero en las ciudades tenían que comprar hasta el pan, todo tenían que hacerlo comprándolo. ¿Y cómo lo podían comprar? Con dinero. ¿Y cómo podían hacer dinero? Pues trabajando. Y solamente el hombre era difícil. Entonces surge como respuesta, como algo necesario. La mujer pasa a cumplir otro rol dentro de la sociedad. Donde la mujer pasa a las industrias y empieza a cooperar junto con su hombre, junto con el núcleo, o el hombre, o el protector, pasa a colaborar o cooperar en el aprovisionamiento de los hogares. Esto es una exigencia que para la mujer que realmente, digamos, no está preparada, y ya me voy al plano de lo emocional o psicológico, y es que las mujeres son eminentemente emocionales y se frustran con mucha facilidad. Esto quiere decir que empezamos como una necesidad, y sí, se veía bien, por supuesto, una familia en la que habían dos ingresos, dos posibilidades de salario, pues se veía la respuesta a corto plazo, podían comprar más alimentos, podían asegurar la educación de sus hijos y se veía un futuro, y de ahí surge, por ejemplo, lo que es el sueño americano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene un colapso, que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, primero, antes de la Primera Guerra Mundial vienen muchas revoluciones, desde la Revolución Francesa o Lúdica en Inglaterra, o incluso la Revolución belga. Tienen que tener en cuenta que estas revoluciones vienen dadas en la primera mitad del siglo XIX, si no me equivoco. Poco antes o durante de las últimas etapas de la Revolución Industrial. Esto trajo consigo una efervescencia en la conciencia social. Esto hace que la mujer, al también encontrarse en situaciones similares a los hombres, pues se agrupan, se organizan, proyectan ideas profeministas, pidiendo mejores condiciones, pidiendo educación, pidiendo derecho al voto, pidiendo sus derechos, su igualdad, ¿verdad? Pero esta igualdad, ¿es igualdad o es desigualdad? Porque si hablamos de igualdad, yo considero que igualdad sería en plenitud que el hombre cumpla con sus roles para los que, digamos, hipotéticamente, fue creado, y la mujer cumpla los de ella para los que ella fue creada. Pero si la mujer, aparte de los que ya tiene que hacer, que son súper exigentes, encima tiene que hacer parte del papel que hace el hombre, entonces no estamos hablando de igualdad. Y entonces la mujer está pidiendo más de lo que yo entiendo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya la labor de criar a un bebé que dicho paso sea, nuestra especie es la única en la que las crías tienen una vida tan longeva y dependiente de sus padres, que se es necesario vivir en sociedad, se es necesario ayuda, se es necesario colaborar. Esto es algo que se veía intuitivamente en las comunidades primitivas, donde la cría era el futuro, donde era la preservación de la especie, y las mujeres se colaboraban entre todas para cuidar estas crías, mientras los hombres salían a proveer estas familias o estas aldeas o estas micro sociedades. Entonces, si la mujer en la actualidad, aparte de hacer esta labor, que toda la que es madre sabrá y entenderá a qué me refiero, incluso el que es hombre sabe que los niños pueden llegar a ser bastante intranquilos, para no decir otro tipo de palabra, es una tarea extremadamente extenuante. Si encima de eso tiene que salir a la calle, donde nosotros los hombres sabemos, y actualmente las mujeres también saben, que es extremadamente exigente y bastante extenuante, estresante, mortificante, y que hay que aguantar ciertas
cantidad de exigencias o incluso se puede decir que faltas de respeto hacia nuestra persona, esto la mujer pues le hace un daño psicosocial extremadamente estresante. Estas mujeres van a llegar y cuando quieran cumplir con su rol, el que yo entiendo que es rol fundamental de la mujer, el que nadie le dijo que tenía que hacerlo, solamente decidieron hacerlo y nadie les dijo, solamente nuestros antepasados de, bueno, mujeres decidieron y tomaron ese papel, pues cuando intentan hacerlo en la actualidad ya vienen cargadas de demasiado estrés, de demasiadas preocupaciones, desde si el dinero me va a alcanzar, desde si puedo aportar o no, de si voy a llegar a fin de mes, de si voy a poder pagar el daycare, porque si yo tengo que trabajar, el niño tiene que ir al daycare o tiene que ir a la escuela y hay que pagar, y si el jefe me dijo, o si en el trabajo puede ser que despidan y no sé qué. Toda esta serie de cosas que vemos en la actualidad que nos estresan, nos cargan, las cuales el hombre, digamos, se las queda intrínsecamente y no la expresa verbalmente o socialmente, no se acongoja con eso, pues la mujer trata de liberarse expresándolo emocionalmente. Y digamos que se pueden ver escenas en las que existen conflictos entre hombre y mujer porque la mujer llega demasiado cargada, estresada y quiere desahogarse, y el hombre en este momento cuando llega lo que quiere es descansar, paz, tranquilidad, y existe un conflicto de intereses en esa situación o esa condición. Y entonces, como les decía, cuando viene otro punto de inflexión, que es la Primera Guerra Mundial, e incluso después la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hablar de la primera, directamente y proporcionalmente mueren muchos hombres. Entonces estas mujeres que con iniciativa trataron de ayudar a sus familias o integrarse a la sociedad, de repente se vieron muchas más mujeres con la necesidad de integrarse a la vida laboral, puesto que sus hombres o hijos mayores murieron en la guerra, y ellas se quedaron como matriarcas o principal cabeza de la familia. Entonces ya se vieron obligadas a tener que trabajar, a tener que ir a aportar a su familia. Entonces ya no era que querían, ya era que era necesario. Entonces ya se volvió una respuesta, en principio, a algo necesario. Incluso se ven muchas corrientes sociales, incluso se pueden ver en el cine americano, donde se hacía gala de atuendos o modas que cambiaron, donde la mujer se cortaba el pelo como sentido de que nada las definía, donde existieron modas en las que o se exhibía demasiado el cuerpo o buscaban una apariencia más formal, incluso llegando a utilizar pantalones, o sea, jeans, como mismo usaban los hombres hasta ese entonces. Entonces, el pensamiento y la sociedad cambia drásticamente con esto, y durante este proceso donde, digamos, esto que hablo recientemente, digamos, la Primera Guerra Mundial acaba en el 18-19, entonces estamos hablando de los 20, los años 20, o sea, los 1920, estas mujeres en este entonces llevaban un proceso demasiado radical en la sociedad. Viene la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez o nuevamente, por desgracia, mueren demasiados hombres, pero ya la mujer no tomaba solamente un papel desde los hogares, también participaba directamente en el frente, no directamente luchando, aunque puede haber uno que otro caso, incluso hay historias, pueden investigar. De hecho, la Unión Soviética tuvo una francotiradora muy efectiva, mujer, pero bueno, ahora no recuerdo el nombre y ustedes pueden investigar si quieren, aparte. Donde la mujer principalmente hacía labores de logística o incluso de enfermeras, donde asistían a los heridos. Y encima trabajaban y producían desde las industrias o la economía o el sector de la gastronomía en la ciudad o en el país, ayudando a aportar al desarrollo económico y aportando a la sociedad. Entonces ya estas mujeres ya no solamente era necesario, ya prácticamente era obligatorio, ya cambia la forma de pensar en la sociedad, ya esto toma un papel, ya empieza a jugarse a nivel profesional. Y no me refiero a que la mujer se integra como profesional porque ya lo estaba haciendo antes, me refiero a que ya pasamos a otro nivel. Me refiero
a que ya la mujer tenía un papel activo y proactivo, ya sea hasta en las universidades, ya sea en empresas, en multinacionales, ya la mujer tenía un lugar en la sociedad más allá para el cual originalmente había sido prevista. Entonces vienen los 60, los 70, vienen mucho corriente liberal, vienen muchas más organizaciones feministas pidiendo por más derechos, más derechos, más derechos. Esto es visto, por supuesto, por la clase dirigente o los gobernantes y ya lo toman como campaña disuasoria o como campaña para afianzarse más y sentirse más necesitados, porque para ellos lo fundamental es decir, aquí hay un problema, yo soy la solución y como objetivo mantenerse en el poder. Entonces, hoy por hoy les están diciendo a las mujeres, hey, ustedes pueden con todo, hey, ustedes pueden desempeñarse a nivel profesional y también pueden ser madres. Y la verdad es que es mentira. Y yo les hago una pregunta de corazón, porque yo sé cuál es la respuesta. Yo te pregunto a ti, si me estás escuchando, si algún compañero te pasó este video, o si tu esposo te pasó este video, o si tú por casualidad pasaste y te interesó el tema y te quedaste escuchando, te hago una pregunta a ti. ¿Seguro estudiaste? A lo mejor tienes un bachillerato, a lo mejor tienes una profesión, o a lo mejor incluso eres una mujer que se desarrolló al plano profesional y con éxito tiene un puesto bastante remunerado. Y yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿Realmente te sientes realizada? Y por orgullo vas a decir, sí, claro, yo me siento realizada, yo mira, logré esto, logré esto, logré esto, y yo te lo aplaudo. Pero ahora, a otra mujer con tu mismo estatus, yo le pregunto, para ti, ¿qué ha sido lo más importante de tu vida? ¿Cuál ha sido el logro más importante y de lo que te sientes más orgullosa? Y esta madre, que tiene una diferencia, va a decir, sin duda alguna, es haber sido madre. Porque para la mujer, el día en que dan a luz a su primer hijo, cambian su forma de pensar, cambian su corazón, cambian sus sentimientos. Y donde antes sus mayores intereses u objetivos eran su bienestar individual o incluso grupal junto con su pareja, pasa a eso a un segundo plano. Y el primer objetivo es el bebé, por el bebé y para el bebé. Y desde ese entonces las cosas cambian y es extremadamente difícil para la mujer poder llevar esa tarea tan extenuante y al mismo tiempo proveer a la familia. Estás haciendo dos roles diferentes. Estás haciendo el rol del hombre y estás haciendo el rol de la mujer. Y por esto estoy diciendo que nos están engañando, nos están diciendo, sí, mujer, eres joven, puedes desarrollarte a nivel profesional y encima puedes ser madre y puedes atender a tu casa. Y la verdad es que no alcanza el tiempo. De 24 horas que tiene un día, si 8 horas te las pasas trabajando, tu hijo está 8 horas en la escuela, cuando llegan alrededor de las 4 de la tarde, que llegas cansada, quieres cocinar o calentar la comida, mientras el niño está jugando, le das la comida, se bañan, quieres ver algo, distraerte en el celular, la televisión, es hora de acostar al niño. ¿Qué tiempo estás disfrutando con tu hijo? ¿Qué tiempo estás disfrutando con tu pareja? ¿Qué tiempo estás disfrutando con tu familia? No estás disfrutando. La verdad es que no estás siendo infeliz, estás siendo infeliz. Porque todas estas cosas, todas estas carencias o estos conflictos que se vienen a dar por cuestiones de los roces en la sociedad, que es bastante, digamos, estresante, ya lo he dicho varias veces, disculpen la reiteración. La verdad es que llegas y la que es madre me sabrá entender, muchas veces incluso sin querer, llegamos a maltratar a nuestros hijos. Porque emocionalmente estamos cargados, sobrecargados. Y no venimos con ese chip por naturaleza. No venimos con él. Entonces, mi gente, para mí esta es la causa fundamental. Y con eso arrastra las investigaciones que traen que aporté al principio de lo poco que pude investigar de las universidades, que dicen, ok, las deudas, sí, las deudas, claro, tienes deudas y tú piensas que trabajando las vas a tener resueltas. Pues la verdad es que, miren, les voy a dar otro punto.
Les voy a dar otro punto. Vamos a suponer un mundo en el que la mujer no trabaja. ¿Verdad? La lógica de esto es que el hombre y la mujer trabajan y entre los dos aportan salario a la familia, ¿verdad? Vamos a suponer un mundo en el que la mujer no trabaja, en el que el hombre va a trabajar y con su salario puede mantener a su familia. Y van a decir, no, pero con un solo salario. Y yo les digo una cosa, ¿quién regula el mercado? Perdón, ¿quién regula la economía? ¿Quién regula todo? Es el mercado y es la oferta y la demanda. Y cuando ese mismo puesto laboral ya no tenga 10 postulantes porque las mujeres no están postulando, pues los hombres van a tener más posibilidades. Y el valor de ese trabajo va a estar dado por la necesidad de que alguien lo realice. Y si antes habían 10 personas postulando por ese empleo, pues ahora va a haber la mitad, van a haber solamente 5. Y esto va a crear una transformación en la que el hombre incluso va a verse mejor remunerado, donde el hombre va a sentirse más útil, donde el hombre sí va a poder con su salario proveer a su familia. Y les digo más, esto posiblemente, aunque no sea la respuesta, porque no digo que haya que hacer esto posiblemente vaya a ser mejor, porque a la mitad, porque aproximadamente la población está dividida 50-50, viene siendo un, tuve los datos por ahí, es un 50.3% de hombres, según la población mundial y un 49.7% la población mundial de mujeres. Es casi un 50-50, esto quiere decir que si las mujeres salen en esta hipótesis imaginaria donde la mujer no trabaja y se queda en casa atendiendo a su familia, si la mujer sale del plano laboral, el hombre va a tener mayores oportunidades de realización y donde va a haber posiblemente el triple o hasta el cuádruple su salario aumentado, porque ya la mujer no va a trabajar, porque ya ese puesto va a estar vacante, porque ok, tú me estás ofertando este trabajo por tanto, ok, pero en tal empresa me están pagando tanto, entonces me voy para allá, donde mi currículum va a valer más que la posición que tú me estás brindando, donde mi fuerza laboral va a tener más importancia. Y les digo una cosa, el futuro va a cambiar, el futuro está cambiando, lo estamos viendo ya, donde la mano de obra o la intelectualidad está siendo reemplazada por la tecnología, por la robótica y por la inteligencia artificial. Señores, no lo estoy diciendo como una respuesta, pero ojo, estoy alertando y espero que te quedes con este mensaje y no te quedes con lo que te digo, no me creas a mí, investiga, averigua, llega al trasfondo de lo que te pasa alrededor, llega al trasfondo de lo que te pasa en tu sociedad. Y sin más, les digo, gracias por ver este video, si llegaste hasta aquí, suscríbete, apóyame con un like, toca la campanita para que puedas ver este tipo de contenido. Bye bye, esto fue Ale Dice, nos vemos en la próxima.